Quiero compartir con ustedes un tema. El tema es vejez o madurez. ¿Cuál es el tema? Muy bien. Y para eso vamos a leer la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 3, versos 1 al 3. Dice la palabra del Señor: Yo, hermanos, no pude dirigirme a ustedes como a espirituales, sino como a inmaduros, apenas niños en Cristo. Les di leche porque no podían asimilar alimento sólido, ni pueden todavía, pues aún son inmaduros. Mientras haya entre ustedes celos y contiendas, ¿no serán inmaduros? ¿Acaso no se estarán comportando según criterios meramente humanos? Gloria a Dios. Pueden sentarse, mis hermanos que están de pie. Para que comprendamos bien lo que vamos a estudiar esta noche, quiero que sepamos cuál es la diferencia entre la vejez y la madurez. Vejez, según el diccionario, es la edad senil. Número 2, achaques, manías, actitudes propias de los viejos. Y la madurez, sazón de los frutos, buen juicio o prudencia, sensatez. Persona que ha alcanzado su plenitud vital y aún no ha llegado a la vejez. Entonces la madurez y la vejez no podemos confundirlas. Y esto podemos verlo, la madurez, de estas tres maneras que el diccionario nos la presenta. Sazón de los frutos. Cuando los frutos están ya en condiciones de poder ser consumidos por las personas. Yo creo que cada uno de nosotros desecharía un fruto que no esté bien maduro, porque de nada nos serviría. Y cuando hablamos de buen juicio, esto nos hace pensar la manera en que nos conducimos por la vida, la manera en que nosotros afrontamos las diferentes circunstancias de la vida. Ahí es donde vamos a mostrar la prudencia y la sensatez. Y luego, en tercer lugar, cuando una persona sabe comportarse en medio de las circunstancias adversas o favorables, con equilibrio, que no se enaltece cuando lo elogian, ni se deprime cuando murmuran de él. Gloria a Dios. La pregunta ahora que nos podemos hacer es, en la iglesia, ¿qué tenemos? ¿Vejez o madurez? Y vamos a comenzar considerando la vejez. Yo sé que aquí hay algunos que están en la edad, en la tercera edad, y algunos quizá más avanzados. Y si usted está en esa condición, usted comienza a presentar estos síntomas. ¿Por qué razón? Porque allí, como lo dice el diccionario, se comienzan a presentar los achaques. Y los achaques no es otra cosa más que dolencias, enfermedades y debilidad. Se presentan las manías que cada uno puede tener. Entre ellas, puede ser que sea una persona que le guste murmurar, una persona que le guste criticar a los demás, y esto es propiamente de los viejos. Todo el tiempo se están quejando, todo el tiempo les duele el cuerpo. Pero no podemos culparlos, es por la actitud que ellos presentan ya por su edad.
Y las actitudes propias de los viejos, ¿sabe usted cuáles son? Casi siempre se mantienen enojados, con sueño, se sientan en una silla y al rato están dormidos. Algunos hasta de pie se duermen, pero eso es propio de los ancianos. Otra de las cosas que se ve también es que tienen pérdida de memoria. Muchas veces ya no recuerdan escenas de su vida pasada o algunas circunstancias cercanas a él, ya no las recuerda. Pero eso es propiamente de esa edad. Entonces, ¿qué determina la vejez? ¿Será la edad? Y para mí que la vejez la determinan las actitudes que nosotros tengamos frente a la vida. La edad no nos habla a nosotros de vejez, porque hay viejos que piensan y tienen la energía de los jóvenes. Y hay jóvenes que tienen las actitudes de los viejos. Ya no sueñan. Y cuando digo soñar, no estoy hablando de soñar dormidos, sino que ya no tienen aspiraciones, no tienen visión, no ven más allá de lo que ellos pueden alcanzar a ver. Entonces la vejez la determinan nuestras actitudes. De cómo usted se comporte, así es usted. En cierta oportunidad, había un hombre resguardándose de la lluvia porque estaba cayendo una lluvia torrencial. Tenía una naranja en su mano y la comenzó a pelar y se la comenzó a comer. Las semillas las tiraba a la corriente de agua que pasaba en la calle. Y él miraba cómo las semillitas se iban y se perdían. Pero hubo una de ellas que llegó a una parte de tierra mojada, como casi de lodo, y ahí se quedó atrapada. A los días brotó una plantita, un arbolito de naranjas. Al principio era una plantita débil, los vientos la movían de un lado a otro, pero a medida que esa planta iba creciendo, iba afianzando sus raíces en la tierra, de tal manera que creció y comenzó a dar frutos. Y dentro de todos los frutos, usted sabe o ha visto que hay uno o algunos que maduran antes que los otros. Pues ahí creció una naranja bien grande, hermosa, y maduró. Y todas las demás todavía estaban verdes. Y ellas comenzaron a criticar a la que estaba madura. Y comenzaron a decir, se cree la mejor, se cree la que ya maduró, se cree la más dulce. Y así todos los días la fastidiaban. Una noche azotó un fuerte viento con lluvia. Y esa naranja, por su propio peso, se cayó. Al otro día, cuando las demás naranjitas no la vieron, miraron para abajo y la vieron allá, tirada en la tierra. Y comenzaron las murmuraciones y decían, ¿y no que era la mejor? ¿Y no que era la que más apreciaba al dueño? ¿No era la más dulce? Ya usted puede imaginarse esa naranjita que puede ser cada uno de nosotros. Se levantó, se sacudió la tierra que tenía, oyendo lo que las demás decían, y alzó su mirada hacia arriba y las señaló. Y les dijo, inmaduras. De esto
están llenas muchas iglesias. La iglesia es como un árbol que está plantada en la roca firme. De ahí no se mueve, de ahí nadie la mueve. No es cierto que a veces vienen problemas, tempestades, situaciones difíciles que tal vez la hacen tambalearse de un lado para otro como aquella plantita, pero no la pueden arrancar de allí. Y comienza a dar frutos la iglesia. Y no falta uno o más que comienzan a criticar a aquel o aquella que Dios ha levantado. Comienzan a criticar a aquel o aquella que se ha sometido al Señor y ha madurado antes que las demás. ¿Y qué le dicen también a ella? Ah, es que ella es la preferida del pastor. Ah, es que ella o él ya se ganó al pastor. Y comienzan las críticas, comienzan las murmuraciones. Pero al igual que aquella naranjita, puede ser que en alguna situación, en alguna circunstancia, este hermano o hermana que había madurado ya, se equivocó, cometió un error. Y las críticas siguieron, la murmuración continuó. ¿Y no que era la santa? ¿No que era el preferido del pastor? ¿No que Dios hablaba con él o con ella? ¿No que Dios le daba revelaciones, etcétera? Les anticipo que cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. ¿No le suena conocido eso a usted, hermano y hermana? Gloria a Dios. Ahora veamos qué determina la madurez. ¿Serán los estudios? ¿Será la profesión? Algunos piensan que porque tienen una profesión buena o alta, ya maduraron, pero no es así. ¿Será por tener un buen empleo, por ganar un buen sueldo? Eso no es signo de madurez. ¿Será la edad o las canas? Algunos se vanaglorían y dicen, no, si es que las canas son la experiencia que hemos adquirido y a veces no han madurado. Y podemos decir que la madurez tampoco lo determina nada de esto, sino la madurez, al igual que la vejez, la determinan nuestras actitudes. Ahora la pregunta es, ¿cómo alcanzamos madurez? ¿Cuántos quieren madurar ya? ¿Cuántos quieren alcanzar ese grado de madurez delante de Dios? Y vamos a ver dos puntos que son importantes. En primer lugar, las pruebas. ¿A cuánto les gusta pasar por pruebas? Yo creo que a ninguno, ¿verdad? Quisiéramos que todo el tiempo fuera bonanza, que todo el tiempo fuera felicidad, que no vinieran problemas ni circunstancias adversas, que no hubiese enfermedades ni preocupaciones. Pero debe saber usted, hermano y hermana, que las pruebas también nos hacen madurar. Leamos lo que dice la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 1, versos 6 y 7. Según la versión Reina Valera 60 dice, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. ¿Se da cuenta? Las pruebas Dios las permite
no porque Él sea ingrato con nosotros, sino porque Él quiere que a través de las pruebas vayamos alcanzando experiencia y por lo tanto madurez. Había una señorita en una oportunidad que en su trabajo la fastidiaban demasiado. Murmuraban de ella, la criticaban y llegaba triste a su hogar. La madre quería consolarla, pero no había consuelo para ella. Un día llegó llorando y la madre apenada le dice: hija, ¿qué te pasa? Madre, le dice: ya no aguanto a mis compañeros. Yo voy a renunciar de ese trabajo. La madre, sin decirle nada, le dice: sígueme, vente conmigo. La madre se fue a la cocina, tomó 3 ollas con agua, las colocó en las hornillas de la estufa y encendió las llamas. En una puso una zanahoria, en otra puso un huevo y en otra café. Y las dejó que hirvieran. Ya cuando tenían bastante rato de estar hirviendo, apagó las llamas, sacó primeramente la zanahoria y le dijo: mira, ¿cómo ve la zanahoria? Aquella niña la tocó y le dice: está suave. ¿Y cómo era antes? Era dura. Y luego le explica a la madre: la zanahoria representa aquellas personas que aparentan ser fuertes, aparentan ser valientes, que nada los vence, que nada los derrota, pero cuando pasan por la prueba se debilitan, ya no quieren seguir adelante, pierden sus sueños, lo pierden todo. Luego saca el huevo y le dice: ¿cómo está el huevo? Está duro, le dijo. ¿Y cómo era antes? Era frágil. Ah, le dice la madre, el huevo representa a aquellas personas que son cariñosas, que son amables, que todo lo soportan, pero cuando les llega la prueba, se endurecen. Y luego le dice: ¿quieres ser tú como la zanahoria o quieres ser como el huevo? Luego le dice: mira lo que hay en la otra olla. Y viene la señorita y se acerca y comienza a sentir el aroma del café. ¿Cuánto lo han sentido? ¿Es agradable? Sí, es verdad. ¿A algunos se les está antojando una taza de café? Y cuando aquella señorita vio eso y la madre le pregunta: ¿qué ves ahí? ¿Cuál es la diferencia entre los 3? La hija, ya con la lección aprendida, le dice: la zanahoria era dura, pero en la prueba se debilitó. El huevo era frágil, pero en la prueba se debilitó. El café cambió su entorno, cambió el color, cambió el sabor, cambió el olor del agua. Ahora yo les pregunto a ustedes, hermanos, ¿con cuál de ellos se compara usted? Y fíjese que los 3 pasaron por la misma cantidad de fuego, la misma temperatura. No podemos decir que a uno le dieron más y a otro menos. El mismo tiempo, la misma temperatura para los 3. Pero de los 3 solamente uno fue capaz de cambiar su entorno. Ahora, la palabra que leímos en los versos anteriores nos dice que nosotros también, si es necesario, que pasemos por el fuego. Porque ahí se va a probar nuestra fe. Ahí se va a probar si somos fieles.
Ahí se va a probar si estamos bien cimentados en Jesucristo. ¿Ya pensó usted con quién, con cuál de los tres se parece usted? Si es usted como la zanahoria o el huevo, por eso está así como está. Pero si quiere ser como el café o ya es como el café, debe demostrarlo. ¿Y cómo lo va a demostrar? ¿Diciéndolo? No. Sus actitudes. Cuando viene la prueba, ¿qué hace? Se lamenta, llora, murmura, se entristece, deja abandonados los privilegios. Es ahí donde usted, hermano y hermana, debe de cambiar el entorno, lo que le rodea, las circunstancias adversas, cambiarlas en positivas. Es ahí donde se va a ver si usted verdaderamente ya maduró o está madurando. ¿Cambia usted el llanto por la alabanza? ¿Cambia la tristeza por el gozo? ¿Los reclamos por el agradecimiento? Había en una congregación, no en esta, en una congregación allá al otro lado del mundo. Había dos hermanitas que cómo se amaban. Unidas en todo. Cuando el pastor le asignaba un privilegio a una, ahí estaban las dos trabajando. Venían juntas al culto. Se iban juntas después del culto. En todo las hermanas parecían uña y carne. Pero un día no se pusieron de acuerdo. Y hubo una fricción entre ellas. Se enojaron una con la otra. Siguieron viniendo al culto, siguieron haciendo los privilegios, pero separadas. Ya no venían juntas, ya no se iban juntas. Cuando dentro del templo se encontraban, volteaban la cara para otro lado, decía una. Y la otra, que el Señor la reprenda. ¿Qué les pasó a estas hermanas? Se endurecieron. Eran amables, eran trabajadoras, hacían de todo lo que el pastor les pedía. Pero a la hora de la prueba se endurecieron de tal manera que se enojaron. Una de ellas dejó de venir al servicio. A los días la visitaron y encontraron que a la hermana le habían detectado cáncer terminal y que estaba ya en sus últimos días. Fueron unas hermanas a visitar a la otra hermana y le contaron: fíjese que la hermanita con que usted está enojada está a punto de morir. Castigo de Dios es ese. Dura. Pero en la noche esta hermana, no cabe duda que el Espíritu Santo comenzó a redarguirla y comenzó a ver las cosas tal como eran. Y se dio cuenta que también ella tenía culpa en lo que había sucedido. Y decidió ir a visitarla. Al otro día por la tarde se preparó, salió y fue. Y cuando llegó le dice: hermanita, y la otra, la moribunda, levanta su rostro. Ah, es usted, le dice, y volteó la cara por otro lado. Hermana, le dijo, yo vengo a reconciliarme con usted. No es posible que usted se vaya a morir y que nos quedemos enojadas la una con la otra. Reconciliémonos, yo vine para que nos reconciliemos. Y la moribunda le dice: bueno, hermana, si me muero, la perdono, pero si no, seguimos igual. ¿Cómo le parece a usted eso? Le pasó las del huevo, se endurecieron de tal manera que ya no había nada que cambiara ese corazón. Si hay algún parecido aquí, es pura coincidencia. Gloria a Dios. Ahora, en segundo lugar,
Alcanzamos madurez poniendo en práctica la palabra. Romanos 10:17 dice: así que la fe, entendamos la madurez, viene por el oír y el oír por la palabra. Fe es sinónimo de madurez. ¿Por qué? Porque una persona de fe está bien cimentada. No la mueven las circunstancias adversas. No la mueven los problemas. Permanece equilibrada. No se va ni a la derecha ni a la izquierda. Se mantiene equilibrada porque su mirada y su confianza está puesta en Dios. Gloria a Dios. Es decir, que esta persona en la tristeza se goza. En la escasez depende de Dios. En las enfermedades sabe y confiesa que por las heridas de Cristo ya es sana. Cuando enfrenta la prueba sabe que en Jesucristo es más que vencedor. Cada vez que usted viene al culto, hermano y hermana, y oye la palabra, se está instruyendo. Pero si no la pone en práctica, no madura. ¿Nos hará maduros asistir a la iglesia? ¿Nos hará maduros ser evangélico? Algunos dicen, no, yo tengo 50 años de ser evangélico. Otro puede decir, no, yo nací en un hogar evangélico. ¿Pero le dará madurez eso? Claro que no. La edad, las canas, ¿le dará madurez? Los privilegios, es que yo predico, por eso es que soy maduro. No, hay muchos que predican y no tienen madurez. Y tendremos que respondernos con un fuerte no. No es así. Podemos ser maduros en la iglesia, pero ¿seremos maduros en el hogar? ¿Qué se respondería a usted? ¿Soy maduro con mi familia? ¿Cuál es mi comportamiento ahí dentro de esas cuatro paredes? Porque sabe, una cosa es lo que somos en la iglesia y otra cosa es lo que somos en el hogar. Y la madurez no debemos perderla en ningún momento. Véase usted, hermano y hermana, ¿cuál es el comportamiento que tiene usted con sus hijos? ¿Tienen sus hijos buen concepto de la paternidad? ¿Lo aman? ¿Lo respetan? ¿Lo honran? Cuando los hijos no tienen buen concepto de la paternidad en el hogar, tampoco lo tendrán delante de Dios. Si tienen a un padre que los abusa, que los golpea, que los insulta, ese concepto van a tener de Dios. Y van a pensar que Dios es malo, que Dios castiga, que Dios le manda un rayo a aquel que hizo algo indebido. Pero Dios no es así. Dios no nos castiga de esa manera. Él primeramente nos enseña, nos disciplina y luego, si es necesario, nos corrige. Recuerden, padres, ustedes son los representantes de Dios en el hogar. Y si están en el orden de Dios, sus hijos tendrán ese orden en su vida. Veamos qué dice 1 Corintios 11:7. Porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es imagen y gloria de Dios. Suena bonito, ¿verdad, hermanos, padres? Ahora usted puede decir, yo soy la imagen de Dios, yo soy la gloria de Dios. Y tiene respaldo bíblico.
pero ¿tendrá respaldo moral? ¿Nos gusta eso, verdad, hermanos? Claro que sí, pero hay un requisito. Muchos hombres dicen con autoridad: yo soy la cabeza de la casa, yo soy el que mando, a mí deben obedecerme todos. ¿Ha oído esas expresiones? Quizá usted las ha dicho también, pero sigamos viendo qué dice 1 Corintios 11, verso 3. Ahora bien, quiero que entiendan que Cristo es cabeza de todo hombre, mientras que el hombre es cabeza de la mujer y Dios es cabeza de Cristo. ¿Qué quiere decir esto? Nos está hablando de orden, pero del orden de Dios. En primer lugar, Dios, la cabeza de Cristo. Cristo, la cabeza del hombre. El hombre, cabeza de la mujer. Este es un orden vertical. Dios, Cristo, hombre, mujer. Les pregunto ahora, ¿estará Cristo en el orden de Dios? ¿Qué dice usted? ¿Sí o no? Y tenemos que responder que sí está en el orden de Dios. Otra pregunta, ¿estará el hombre en el orden de Dios? Y ahí tendremos que pensarlo más de una vez. ¿Obedecerá Cristo a Dios? Claro que sí lo obedece. ¿Obedece el hombre a Dios? Podemos también tener la duda de que si le obedece o no le obedece. Y si no le obedece, quiere decir que no está en el orden de Dios. Fíjese cómo es Dios. Estableció ese orden. Porque si Dios es la cabeza de Cristo, Cristo hace lo que Dios le dice. Y si el hombre está bajo la autoridad de Cristo, la reconoce como su cabeza, este hombre tiene que hacer lo que Cristo le manda hacer. Y entonces, al estar en ese orden, este hombre no puede decir: soy el jefe de la casa. No, sencillamente, Cristo es mi cabeza. Y por lo tanto, Él me ayuda para que yo pueda dirigir mi hogar. Gloria a Dios. Ahora, si no está en ese orden, ¿qué ejemplo puede darle a su familia, a sus hijos? Hágase usted la pregunta y respóndase usted mismo. Y estoy refiriéndome a los padres. Pero veamos qué es ser padre. El diccionario mezcla padre y papá. El concepto de papá dice, respecto de sus hijos. Pero cuando se refiere a padre, dice, además de decir con respecto a sus hijos, dice que es cabeza de una descendencia, que es cabeza de una familia, que es cabeza de un pueblo. Se le llama padre a aquel que es padre de almas. Y muchas definiciones más. Pero para mí el concepto de papá es el que engendra hijos sin tener responsabilidad de ellos, aunque vivan bajo el mismo techo. No se preocupan por sus hijos, no les proveen el alimento que necesitan, la educación, no les dan amor y muchas cosas más. Pero el que es verdaderamente padre reúne todas las cualidades. Y hay 3 puntos esenciales que todo padre debe de saber. Y debe practicarlo, debe ponerlo en práctica para que al paso de los años pueda sentirse satisfecho de haber hecho una buena labor con sus hijos. Recuerden que los hijos son el reflejo de los padres. La primera es en el área material.
Esta es el área en que el hijo imita a los padres. Lo imita viendo qué hace el padre o qué hace la madre. ¿No ha visto usted a las niñas que andan arrullando a sus muñecas? Que les cambian pañal, que les dan su pacha. ¿Por qué lo harán? Sencillamente porque han visto que la madre lo hace con sus hermanitos. ¿Ha visto usted a un niño? Si el padre es carpintero, anda con un martillo dándole golpes a todo lo que encuentra. Si es un chofer, él anda haciendo que anda en su carro y anda a toda velocidad. Según lo que el padre haga, eso está haciendo el hijo. Y muchas veces no nos preocupamos y estamos enseñándole a nuestros hijos con nuestro ejemplo. Y de lo que usted le enseñe a su hijo, sea bueno o sea malo, la palabra dice que cuando sea viejo no se apartará de ese ejemplo que usted le dio. Si el ejemplo fue malo, aunque usted quiera cambiarlo después, no lo podrá cambiar. Y si el ejemplo fue bueno, aunque vengan las malas influencias de afuera, ese hijo no se va a perder. ¿Por qué razón? Porque el ejemplo que usted le dio fue bueno. Y le estamos enseñando sin esforzarnos. Sencillamente porque estamos viviendo la vida y nuestro hijo o nuestros hijos están aprendiendo de nosotros. Y al paso de los años, usted como padre tiene la satisfacción de ver trabajar, caminar, hablar a su hijo igual que a usted. Pero no debemos ejercer dominio sobre ellos. No debemos tratarlos como si fueran nuestros sirvientes. Hay padres que solamente están dando órdenes en el hogar y no se preocupan de las necesidades de sus hijos. Algo tan típico que podemos ver en muchos hogares es cuando un hijo se acerca a su padre y le dice: padre, tengo un problema con mis estudios. ¿Qué le responde el padre? Además de decirle: no me molestes, estoy cansado, no tengo tiempo. Le dice: pregúntale a tu maestro, para eso estás en la escuela. Pero no se da cuenta que aquel hijo, aparte de una pregunta de sus estudios, lo que él quiere es estar cerca de su padre, conversar con él, oírlo y que su padre lo oiga, que su padre le brinde un momento de atención. Eso es lo que quiere el hijo. Había un médico que tenía su hijo, pero lo tenía en esas condiciones, descuidado. Un día de tantos el hijo le dice: padre, ¿y tú cuánto ganas por hora en el consultorio? El padre le dijo: pues gano tanto. Bueno, el hijo se fue, dio la vuelta. A los pocos minutos el padre oyó un ruido dentro del cuarto del niño y fue a ver. Y él había roto una su alcancía que tenía y estaba contando cuántas monedas tenía para ver si alcanzaba para pagarle una hora de tiempo a su padre. Y cuando el padre entró y le dijo: ¿qué haces? ¿Por qué rompiste la alcancía? Porque quiero pagarte una hora de tu tiempo para que me atiendas. Extremos. ¿Ese será padre? No, él solamente tiene el título de papá. ¿Cuántos padres tenemos aquí esta noche? Qué bueno, gloria a Dios. Para ustedes esta palabra entonces. Recuerde, la palabra dice: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Tengamos presente, los niños están aprendiendo de nosotros a cada momento. ¿Cómo hablamos? ¿Cómo tratamos a los demás? ¿Cómo nos conducimos dentro y fuera de la casa? Lo están mirando, lo están aprendiendo. Los niños son una esponja
que todo lo absorben. Y podríamos compararlos con una cámara de video. Todo lo que ven lo graban en su mente. No se les olvida. El padre que es verdadero ejemplo estimula a sus hijos, los ayuda, los comprende en todo lo que ellos necesitan. Gloria al Señor. La segunda es el área moral. ¿Cuánta deficiencia hay en los hogares porque no se preocupan de esta área? ¿Se ha puesto a pensar usted cuál es su manera de hablar en casa? ¿Cuál es la manera de tratar a los miembros de su familia? ¿Es veraz con los suyos? Cuando les promete algo, ¿se lo cumple? ¿O el niño pasa todo el tiempo esperando que se cumpla la promesa que el padre le hizo? Te voy a comprar una bicicleta. Y el niño sueña con su bicicleta. Le cuenta a sus amigos, no le dice, mi papá me va a comprar una bicicleta, dice, ya tengo una bicicleta. Porque él lo da por hecho. ¿Pero le cumplirá el padre? A veces no tengo dinero, no me molestes. Y es otra mentira que también debemos corregir. Y después el niño mira que el padre saca el dinero para pagar la luz, para pagar el alquiler, para pagar el cable, etc. Y el niño piensa, mi papá me dijo que no tenía dinero. Y bien que yo vi que sacó el manojo de billetes. A mí no me quiso dar, es que no me quiere. Y ahí comienzan los problemas con los hijos. Después, cuando crecen, los padres se quejan y dicen, es que mi hijo no me respeta, mi hijo no me obedece, mi hijo no me ama. ¿Pero por qué fue? ¿Qué sembró en ellos cuando eran niños? Y podíamos hablar de esto por mucho tiempo. Y quizás hasta el cansancio. Pero no es mi propósito cansarlos a ustedes, sino únicamente que reflexionen y que piensen. ¿Hay madurez en usted frente a su familia, frente a sus hijos? ¿O es solamente una persona avanzada de edad que todo le molesta, que por todo se enoja, que por todo está refunfuñando? O cuando se sienta supuestamente a descansar, se queda dormido en la silla. Yo espero que no haya ninguno dormido esta noche. Y tenemos todavía otra área, que es el área espiritual. Para mí, la más importante. Porque si esta área la cubrimos bien, el área moral y la material entran dentro de esto. Pero no los voy a cansar, esto lo vamos a ver en la siguiente prédica. Así que no se les olvide, vengan para que usted escuche cuál es el área espiritual y qué debemos hacer en esta. Y yo sé que Dios va a respaldar a cada uno de los que tomen la determinación de someterse a la palabra, cumplir y hacer lo que la palabra le mande que haga. Obedecer a Cristo, que es su cabeza, para que usted pueda tener un buen desenvolvimiento dentro de su hogar con respecto a su familia. Les invito a que inclinen su rostro, vamos a orar.